durante 24 horas más. En la madrugada de lunes, a María se le ocurrió una idea. Agarró el costal y lo escondió en su carro de tamales. Luego se dirigió a la colonia Justo Sierra, al sur de la ciudad. Allí buscó un terreno baldío para dejar los restos. Regresó a su casa y logró conciliar el sueño. Todo había salido a la perfección, excepto por una cosa. Junto al descampado había una propiedad privada y la gente que vivía dentro no tardó en percatarse de la situación. A las 11 de la mañana de ese mismo día, una señora llamada Esperanza Hernández Mejía salió de su vivienda ubicada en la calle Sur 71A. Cuando vio el costal tirado en el piso, se sintió completamente asqueada. Pensaba que dentro contenía pollos en descomposición, ya que cerca de la zona había una granja. Llamó a su empleada doméstica para que llevara el bulto hacia un sitio lejano, pero cuando la mujer lo agarró, notó cuál era su verdadero contenido. Completamente horrorizadas, avisaron al resto de la familia. Decidieron dar aviso a las autoridades, que se dirigieron rápidamente hacia la zona del hallazgo. Lo primero que los agentes hicieron fue abrir el saco. Al comprobar que se trataba de un cuerpo humano, dieron aviso al subdirector de la policía y al agente del Ministerio Público de la Delegación Iztapalapa, ahora llamada Alcaldía. Ya reunidos, se dedicaron a inspeccionar el cuerpo. Los criminalistas tomaron las huellas dactilares del cuerpo. A las mismas arrojaron coincidencia con una persona que tenía antecedentes penales en la Dirección General de Policía y Tránsito. Se trataba nada más ni nada menos que de Pablo Díaz Ramírez. El hombre había sido detenido en 3 ocasiones. Las primeras fueron en 1937 y en 1943, ambas por lesiones y estupro. La tercera fue en 1968, por abusar de una pequeña. También supieron que había intentado ingresar a la policía, pero fue rechazado. No era un hombre que se llevara bien con la ley. Pablo también se hacía llamar Pablo Díaz Rincón, Pablo Díaz Gallegos y Rafael Díaz Ramírez. Con estos diferentes nombres, se movía en el mundo de las apuestas ilegales, sobre todo las que implicaban el boxeo y la lucha libre. El móvil del crimen parecía evidente. Alguien lo había asesinado por un ajuste de cuentas. Sin embargo, todavía no tenían ninguna prueba. Se dirigieron hacia el domicilio que figuraba en su expediente, en la calle de República número 1 en la colonia Portales. Al llegar a ese lugar, los investigadores fueron recibidos por la exesposa de Pablo. Ella les comunicó que desde hacía 3 años, él vivía con María Trinidad, su segunda esposa. En busca de más pistas, los agentes se dirigieron hacia la nueva dirección, sin saber con qué se encontrarían. María se encontraba escuchando la radionovela Los Huérfanos, cuando los agentes del servicio secreto tocaron a su puerta. Los invitó a pasar, sin mostrar ningún tipo de preocupación. Los hombres procedieron a preguntarle cuándo había visto a Pablo por última vez, qué lugares solía frecuentar y cuál era su rutina. Ella les respondió que su pareja solía marcharse sin avisar y que en ese momento debía encontrarse en la arena Coliseo, mirando algún espectáculo de lucha libre. Esto no convenció a los agentes. Les parecía por demás sospechoso que la mujer se mostrara tan indiferente ante el interrogatorio. Le pidieron que los acompañara hacia la comisaría para tomarle una declaración más completa. Una vez en el edificio, se limitaron a indagar en los enemigos de Pablo. Ella les contó que había recibido algunas amenazas, pero no estaba muy preocupada. El detective a cargo decidió llevar las preguntas hacia el terreno personal. Le pidió a María que le contara cómo se conocieron, si era violento y cómo se llevaba con sus hijos. La reacción de la mujer fue completamente diferente a la que había tenido durante el resto de la conversación. Dejó de mostrarse fría. Procedió a contar cómo Pablo maltrataba a sus hijos. Finalmente, dijo que el viernes anterior le había dicho que la abandonaría. El agente no pareció empatizar con la historia. Arrojó una contundente pregunta. Quería saber si eso la había motivado a asesinar a su esposo. De un momento a otro, María se quebró. Confesó todos y cada uno de los detalles del hecho y del posterior ocultamiento. Aseguró que lo había llevado a cabo en tan solo 2 horas, mientras los niños dormían. También dijo que se arrepentía, pero que lo había hecho para defender a su familia. Luego guió a los agentes nuevamente hacia su domicilio. Allí les mostró la olla con la cabeza de Pablo. Minutos después, encontraron el hacha y el bate de béisbol.
Ambos conservaban aún manchas de sangre. María fue nuevamente conducida a la Dirección General de Policía. Recalcó que ninguno de sus hijos sabía del crimen y que había actuado completamente sola, pero los agentes no estaban del todo seguros de esto último. Les parecía por demás extraño que una mujer tan pequeña como María hubiera podido asesinar a un hombre tan grande como Pablo sin ayuda. Los médicos forenses declararon que las heridas que presentaba el cuerpo de Pablo habían sido producidas antes de que falleciera y que las mutilaciones fueron hechas casi al mismo tiempo. Si María hubiese amputado primero las piernas, como afirmaba en su declaración, le habría cercenado la vena femoral al punto de desangrarlo y acabar con su vida instantáneamente. Además, en los bordes de una pierna había huellas de un instrumento dentado, como una sierra, y en la otra, de un objeto corto contundente, como el hacha. Era imposible que la mujer hubiese hecho los cortes simultáneamente con dos armas distintas. En cuanto a la cabeza, presentaba 4 heridas contusas, 3 de ellas en la región superior y la cuarta en el lado derecho de la nariz. Esto les llevó a pensar que el crimen había sido perpetrado por varias personas con un bate, un hacha y una sierra. Ese mismo día, los detectives sumaron 2 nuevos sospechosos. El primero era Mario Reséndiz Pacheco, el yerno de María, que vivía en la colonia Santa Isabel, Iztapalapa. La investigación arrojó que años atrás, Mario había asesinado y decapitado a un hombre en el municipio de Chalco, Estado de México. Luego, había amenazado de hacer lo mismo con Pablo, diciéndole que pronto correría la misma suerte. El segundo sospechoso era Pedro Martínez Ramírez, el hijo mayor de ella. Trabajó durante muchos años como carnicero y pensaban que probablemente había utilizado sus conocimientos para ayudar en el proceso. No obstante, María siguió afirmando que había llevado a cabo el crimen completamente sola. También negó haber utilizado otra herramienta para cortar los huesos de su esposo. Tan solo 6 horas después de detener a María, el servicio secreto capturó a Mario y a Pedro, pero luego de interrogarlos, pudieron comprobar que ambos tenían coartadas sólidas. Los 2 hombres fueron puestos en libertad y María se preparó para lo que le esperaba, pasar el resto de su vida en prisión. A las 2 de la tarde del 30 de julio de ese mismo año, dio comienzo el juicio. María fue acusada por los delitos de homicidio y abuso a la Ley General sobre inhumación y profanación de un cuerpo. Se declaró culpable y fue rápidamente sentenciada a 40 años de prisión. Al salir de la audiencia, María dio su única entrevista. Dijo que sabía que lo que había hecho estaba mal, pero que era más importante proteger a sus hijos. Fue llevada al Centro de Reclusión Femenil de Tepepan, Xochimilco. Luego, la trasladaron a la prisión femenina más popular de México, el penal de Santa Marta, Acatitla. Sus 3 hijos pequeños fueron acogidos por una casa de protección social en la delegación Azcapotzalco. En prisión, mantuvo siempre un perfil bajo y se abocó a la religión católica. Gracias a esto, en 1991 fue liberada por buen comportamiento, habiendo cumplido tan solo la mitad de su condena. Volvió al municipio de Tequixquiac, su tierra natal. Allí se encontró con sus hijos y con el resto de su familia. Tan solo 4 años después, falleció. Si bien la vida de María fue corta, su fama creció con el correr de los años, al punto de convertirla en una leyenda urbana. Durante mucho tiempo, los medios especularon con que había utilizado la carne del cuerpo de su esposo para cocinar tamales. La gente incluso dejó de consumir ese alimento por miedo a que otras personas lo elaboraran con restos humanos. No obstante, esta versión jamás fue comprobada. El relato del asesino de Pablo había corrido de boca en boca por toda la región y no ha dejado de generar polémica. Algunos condenan a María por el terrible crimen, mientras que otros empatizan con ella y con la difícil situación familiar por la que tuvo que pasar. Solo hay consenso en una cosa: siempre será recordada como la tamalera de los portales.